Bienvenidos a la universidad. Ahora vamos al capítulo número 13, paralelos naturales de la guerra espiritual. Veamos los objetivos del capítulo número 13. Objetivos. Al concluir este capítulo, serás capaz de escribir el versículo de memoria. Es el número 1. Número 2. Explicar por qué la guerra es usada para explicar el conflicto entre el bien y el mal. Número 3. Resumir los principios naturales de la guerra aplicables a la guerra espiritual. Y número 4. Aplicar principios naturales de la guerra en el reino espiritual. Así es que empezamos con el número 1, que es el versículo a memorizar. Versículo llave de las cláusulas de la guerra. Dice: este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18 nos dice lo que el apóstol Pablo estaba discipulando a Timoteo. Y Timoteo era una persona que había sido discipulada por su madre y por su abuela. Y eso dice mucho de este hombre Timoteo, y ahora es discípulo de Pablo. Y Pablo lo está preparando para llevar la palabra. Y es lo que nosotros debemos de hacer, prepararnos para llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la boca de Dios hablando. Y estamos en guerra, estamos en una actitud a la ofensiva, vamos en contra de Satanás y todos sus adversarios. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1:18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en las buenas milicias. Dios quiere está diciendo, si tú te enlistaste en el camino de Dios, ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes lo que le hacían a las personas que se enlistaban en el ejército? Y de repente estás en la guerra y dices, no, pues dijo mi mamá que siempre no, yo ya no quiero estar aquí. A muchas personas, muchas personas tenían corte marcial. Quiere decir, eran pues dados de baja, pero como cobardes, como personas que no valían la pena. En muchos casos, muchas personas murieron por causa de desertar de una guerra. O sea, cuando uno se mete a una guerra, no es para voltear atrás. Cuando tú te fuiste enlistado en el ejército de Dios es para entrenamiento duro. Y entrenamiento de oración, entrenamiento de leer la palabra, entrenamiento de liberar a los cautivos. El entrenamiento es duro, pero nosotros lo hacemos porque queremos ganar la batalla. Vamos en este momento, así es que lo número 1 es que nosotros debemos de estar dispuestos a ser entrenados y debemos entrar en el campo de batalla. Vamos al siguiente punto, paralelos naturales de la guerra espiritual. La definición de guerra. Y en su libro nos explica de la siguiente manera. Una simple definición de guerra en el mundo natural es un acto de fuerza que busca obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Paralelos naturales de la guerra espiritual. Así es que decíamos que la definición de guerra es que nosotros podamos hacer que nuestro enemigo respete nuestros deseos. Un acto de fuerza que busca obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. Quiere decir, vamos a hacer que ellos quieran hacer lo que nosotros queramos hacer. Un estilo de vida guerrero. Cuando una nación está en guerra, el estilo de vida de esa nación se ve afectado. Los hombres abandonan sus trabajos para pelear por su nación. Pasan horas en preparación y en entrenamiento y se retiran fondos de la economía para ayudar en la batalla. Los residentes están alertas a la invasión y guardias extras se colocan en las fronteras nacionales. En el mundo espiritual, muchos creyentes están totalmente desprevenidos
de la guerra que está realizando alrededor de ellos y no han adoptado un estilo de vida de guerrero. Y aquí el Señor nos está hablando que nosotros cuando realizamos que estamos ya en una guerra, hay muchas cosas que van a cambiar a nuestro alrededor, porque nosotros no queremos que el enemigo venga y destruya nuestras familias, nuestros hogares. Lo mismo sucede en el ambiente espiritual. Nosotros debemos estar alertas, debemos nosotros estar orados, ayunados. O sea, todas las armas que Dios nos ha dado para la milicia, las debemos de utilizar diario. No esperar a que suceda algo malo para prepararme. La preparación es todos los días y debemos de entender que estamos en guerra, que debemos de ponernos en alerta para luchar en contra de las acechanzas del maligno. El punto 3 que vamos a tratar son los objetivos de la guerra. Veamos lo que se explica en este párrafo. Dice, el objetivo principal de la guerra en el mundo natural es la victoria sobre el enemigo. Este es también el objetivo principal en el mundo espiritual. Queremos ganar la guerra a toda costa, a todo lugar. Para lograr la victoria en el mundo natural, existen muchos objetivos de corto plazo que deben alcanzarse. Las batallas individuales deben de ser ganadas y reclamarse territorios. Cada una de estas batallas individuales contribuye al objetivo final de la victoria. Quiere decir, hay países que fueron conquistados por otros países durante los tiempos de guerra. Si ustedes recuerdan cómo Hitler quería apropiarse de todo el mundo, pero no pudo hacerlo porque otras personas vinieron en contra de él y lo derrotaron. Así nosotros, cuando el enemigo viene a tratar de matar, robar y destruir, nosotros debemos de recordar que estamos en guerra con alguien que no podemos ver y que nuestras almas de la milicia son espirituales y no carnales. Y Dios nos ha dicho que entremos con toda la guerra. Debe de haber un entrenamiento básico. Así cuando cada creyente llega al camino de Dios, tiene que ser entrenado como un soldado de Jesucristo. Por eso se le da el encuentro retiro. O sea, antes de ir a un encuentro se le da la preparación de la jornada, la libertad, se le llega al encuentro retiro y de ahí se sigue estudiando el encuentro y después continuamos con Camino a la Cima y después ICAP y después seguimos con la universidad y después seguimos con la maestría, seguimos con el doctorado. Nunca dejamos de estudiar porque debemos de estar siempre preparados para combatir al enemigo y sus artimañas. Así es que veamos 2 Timoteo 2, 3 y 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué maravilloso es seguir a Cristo. Sabemos que no va a ser fácil, pero ¿quién dijo que ganar una batalla era fácil? Nadie. El único que nos ayuda a ganar las batallas es el Señor Jesucristo con las armaduras que Él nos ha dado y con las armas de nuestra milicia. Bueno, la propaganda. Las naciones enemigas siempre difunden propaganda falsa sobre cada una. Satanás también inyecta falsa propaganda en tu mente si tú se lo permites. Entonces nosotros debemos de estar siempre alertas y decir, Señor, revélanos la verdad, danos la verdad. Propuestas diplomáticas. Una de las estrategias de las naciones en guerra es debilitar al enemigo mediante propuestas diplomáticas. Estas son sugerencias de compromiso. Mediante tales propuestas, cada nación trata de ganar ventaja sobre la otra. En la batalla espiritual, Satanás trata de lograr que los creyentes se envuelvan en el pecado. Él sabe semejante diplomacia resultará en debilidad espiritual. Ese enemigo sabe todas las artimañas, pero está derrotado, está vencido y está debajo de nuestros pies. La inteligencia.
Cuando las naciones están en guerra, existe también una intrincada organización de inteligencia. Cada lado tiene fuerzas de inteligencia dedicadas a reunir información del otro. Quiere decir, a veces tenemos que mandar espías en la tierra para derrotar al enemigo. Bueno, la guerra ofensiva y la defensiva. Vamos a ver algo de esto. En la guerra espiritual, el que entiende el objetivo de la guerra como la derrota del enemigo, no será fácilmente reducido a una posición defensiva. Para ganar la victoria total, frentes ofensivas son necesarias. Una fuente, cuando tú estás en una estrategia defensiva, quiere decir que tú nada más te defiendes de los ataques de Satanás, y él está tirándote y tirándote, y tú te defiendes, y tú estás defendiendo y defendiendo. Pero ofensiva es que haces una actividad, reúnes un grupo de personas y envías enemigos, envías espías a la tierra, como lo hizo el pueblo de Israel. Envió espías para ver a quién se iban a enfrentar, y antes de que llegaran allá ellos ya tenían una estrategia que Dios les había dado. Tenemos que conocer cuáles son las armas, y las armas del creyente no son materiales sino espirituales, para derribar fortalezas y todo aquello que se levante en contra de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que organizar ataques de sorpresa, batallas decisivas, o sea, a morir. Y tiene que haber una comunicación. Si cuando mandamos gente a la batalla tenemos que estar comunicándonos con ellos y ver cómo van y qué están haciendo. Muchas veces tenemos que rescatarlos. ¿Cuántas veces escuchamos en las guerras que se hacían de soldados en peligro? Y siempre llegaba otro batallón a rescatar a ese grupo para que no los capturaran o murieran en ese lugar. Tiene que haber objetivos. En la guerra, en el mundo natural, existen dos tipos de objetivos. Objetivos móviles, tales como los botes, aviones, tanques, tropas, y los objetivos estacionarios, tales como los depósitos de armas, los cuarteles de tropas. Los objetivos móviles son la mayor amenaza en la guerra natural porque son ofensivos. Están en movimiento para conquistar el territorio. Es como si alguien te manda unos tanques de guerra, pues vienen tan equipados que hay que estar listos y preparados para recibirlos. El cuarto punto son los ataques y los contraataques. Veamos lo siguiente. Cuando decides orar más, leer la palabra de Dios o entrar en un ministerio, Él inmediatamente dispondrá de un contraataque para evitar que el enemigo avance. O sea, el enemigo no quiere que tú avances, pero tú tienes que ir y atacar al enemigo y vencerlo en el nombre de Jesús. Hay un ataque frontal. Estos son los ataques frontales directos. Las tentaciones de Satanás son como un asalto frontal en el mundo natural. Vamos a otro punto, un sitio de asedio. Un sitio o asedio. El enemigo penetra a través de tus muros y parte de tu vida es puesta bajo su control. Si nosotros nos dejamos engañar por Satanás, él va a dirigir nuestra vida. La manera de lidiar con el asedio espiritual o sitio es usando los poderes de atar y desatar que aprendimos en este curso. El enemigo debe ser atado y en el área de la vida bajo su control, desatada de su poder. Yo me desato de todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, y yo ato todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, y tienen orden de irse al abismo ahorita mismo en el nombre de Cristo Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Después tenemos invasión y ocupación, movilidad, cooperación, obediencia, valor, conquistando el liderazgo, el compromiso. Todo esto nos va a ayudar a conquistar las fuerzas de Satanás. Y lo que sabemos es que no podemos estar sin hacer nada. Si hay muchos cristianos que no hacen nada ni conocen que hay un Satanás que anda suelto y que anda buscando creyentes a quien devorar. Estemos listos para la batalla, no tires la toalla. Dios te llamó no para volver atrás, sino para hacer su voluntad. Gracias.
Bienvenidos a la universidad. Ahora vamos al capítulo número 13, Paralelos naturales de la guerra espiritual. Veamos los objetivos del capítulo número 13. Objetivos. Al concluir este capítulo, serás capaz de escribir el versículo de memoria, es el número 1. Número 2, explicarlo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo 1:18. Primera de Timoteo 1:18 nos dice lo que el apóstol Pablo, naturales de la guerra en el reino espiritual. Así es que empezamos con el número 1, que es el versículo a memorizar. Versículo llave de las cláusulas de la guerra. Dice, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo por qué la guerra es usada para explicar el conflicto entre el bien y el mal. Número 3, resumir los principios naturales de la guerra aplicables a la guerra espiritual. Y número 4, aplicar principios